recopilamos lo que hemos dicho anteriormente y estamos. Bueno, estamos en el último tema. Estamos en el apartado referido a los semicultismos, palabras cultas y palabras hereditarias y el tema de los dobletes léxicos. Ya vimos en clase, recordad, que la lengua latina como tal lengua hablada desaparece, se transforma en sus hijas, en las lenguas románicas, ¿de acuerdo? Pero como lengua escrita, como lengua de cultura, como lengua de referencia, continúa a lo largo de los siglos, siendo un punto de referencia cuando cualquier lengua, sea románica o no, una lengua culta, necesita palabras especiales hecha a mano de ese latín, que recoge a su vez palabras, muchas palabras del griego, y toma esas palabras del latín. Eso es lo que llamamos préstamos cultos o cultismos. ¿De acuerdo? Que es un préstamo, es lo mismo que una palabra tomada al francés, lo que pasa, hombre, que es un poco diferente, porque el francés al fin y al cabo son hermanos nuestros, pero el latín al fin y al cabo es la madre. Entonces, bueno, son préstamos de alguna manera especiales. Vimos el problema de los semicultismos. Recordad que el semicultismo es una categoría que acuñó Menéndez Pidal para explicar aquellas palabras que no respondían a las evoluciones lógicas, a las evoluciones fonéticas lógicas que vimos en las reglas de evolución, y al final recordad que intentamos decir, bueno, intentamos demostrar que como tal categoría no existe, que cada palabra tiene su propia historia y que esos casos de presuntos semicultismos son palabras que pueden explicarse, bueno, pues porque pertenecen a otro dialecto o porque hay que cambiar la regla de evolución fonética. Recordad que todo esto viene de que cuando se establecen esas reglas de evolución fonética, las leyes de evolución fonética en el siglo XIX con los alemanes, quisieron ser muy estrictos. Dijeron que un sonido en un contexto determinado tiene que evolucionar siempre de la misma manera. Pues bueno, la historia nos dice que no, dice que cada palabra tiene su propia historia individual y que hay veces que por muchas razones de significado, relaciones con las demás palabras, pues esa palabra no evoluciona como cabría esperar. Y bueno, en algunos casos la regla hay que cambiar, hay que decir que, por ejemplo, el grupo de muta pul líquida, los grupos de sorda más líquida pueden palatalizar o pueden mantenerse. Vimos un caso concreto del verbo fatigar, un caso del cultismo semántico. Recordad que era ese mantenimiento de un significado en latín que no ha pasado a la lengua normal, pero que los poetas del siglo XVI lo siguieron manteniendo porque ellos habían leído a los poetas clásicos latinos. Vimos un rápido repaso en algunos autores de lo que eran los cultismos y nos quedaban por ver en uno de los grupos. Recordad que el otro grupo ya lo que vais a ver ahora lo vais a oír repetido, solo que de otra manera, lo que llamamos los dobletes léxicos. Es decir, la misma palabra latina ha dado en español dos palabras. Una palabra hereditaria, una palabra que ha seguido las reglas de evolución fonética, y una palabra culta, un préstamo, que en algún momento de la historia de la lengua, siglo XIII, XIV, XV, XVI, etcétera, se tomó por algún tipo de razón, de necesidad o en algunos casos de adorno. Fijaos que ahí tenéis las tres columnas. La de la derecha es el léxico latino, la primera de la izquierda es el cultismo, la palabra culta, y la del medio es la palabra hereditaria, la palabra que sigue las reglas de evolución fonética. Vamos a hacer un repaso muy rápido de ellas, pero os vais a fijar en que la primera columna, la de las palabras hereditarias, normalmente se refiere, la primera, que es la de los cultismos, amplio, apertura, etcétera, se refiere a cuestiones, a palabras que tienen un significado más bien espiritual, más bien abstracto, frente a la columna del medio, las palabras hereditarias que tienen un significado normalmente que tiene que ver más con lo concreto, tiene que ver más con lo material. ¿De acuerdo? En amplio se da de alguna manera, ancho es la evolución popular, la evolución culta es amplio. Bueno, ¿y dónde sale la I de amplio? Bueno, amplio es un postverbal de ampliar. Entonces en latín el verbo era ampliar, en latín el verbo sí tenía una I, por lo tanto es normal que amplio tenga. Fijaos, esto que os he dicho del significado se ve muy bien en apertura y abertura.
Una abertura es algo físico. Una pared, cuando se estropea, puede tener una abertura, una pared se abre. ¿Sí? Y sin embargo, un congreso, una reunión, pues normalmente no se abre, hombre. Sí, que se abra, Normalmente se empieza. Entonces, ese significado de apertura, ese significado metafórico es lo que decimos la apertura. Fijaros que apertura y abertura es un doble léxico, pero funcionan como lo que llamamos en lengua parónimos, dos palabras muy parecidas en la forma. Recordad que los parónimos es una fuente, por una parte de chistes, muchos chistes se basan en parónimos, y por otra parte también en errores. Muchos de los errores, cuando dice oyes a alguien que da la noticia y dice la abertura del congreso de tal, pues no, los congresos no se abren, pero se abren metafóricamente, no se abren físicamente. ¿De acuerdo? Apoteca, recordad que es una palabra griega que entra en el examen, es una de esas palabras maravillosas que tienen mucha historia. Recordad que apoteca significa almacén en griego, ¿vale? No pasa al español como tal palabra que significa almacén, pasa con otros significados, pero no como almacén genérico. Para el genérico tenemos que tomar el préstamo del árabe, almacén, ¿vale? Y apoteca se convierte en apoteca, se convierte en una palabra culta que es una farmacia, se convierte en botica y se convierte en bodega. Recuerda que botica es un lugar donde se almacenan medicamentos y bodega es un lugar donde se almacenan vinos, ¿de acuerdo? Recordad que tenemos un préstamo del francés que es boutique, que es el lugar donde en teoría se almacenan vestidos, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es un poco la historia complicada pero hermosa de esta palabra. Quiere decir que en ruso es apteca. Lo mismo, ¿no? Una palabra genérica. Y es muy bonito porque es de esas palabras universales. Pasa un poco como con nostalgia. Nostalgia no existía en griego, nostalgia es un invento del siglo XX, pero nostalgia se dice en casi todas las lenguas. Casi todas las lenguas se adaptan de esa forma a su fonética. Bueno, tenemos área, que da área por un lado, que es la palabra culta, una superficie de terreno, pero da era. A los que sois de pueblo, o a los que vivís en los pueblos, sabéis que cerca del pueblo, bueno, afuera de los pueblos hay un lugar de piedra que es donde se hace la trilla, de trigo, de la cebada o lo que sea, y eso son las eras, que no tiene nada que ver con la era cristiana y con la era hispánica. ¿Recordáis lo que era la era hispánica? ¿Recordáis cuando vino Augusto en el 38, pasó a pacificar España? A partir de ahí empieza la era hispánica y los documentos medievales hasta el siglo XV se datan con la era hispánica, con lo cual hay que sumarle 38 años a la fecha en la que aparece, porque la era hispánica frente a la era cristiana aparece 38 años. ¿No? Eso es era, pero es era con otra etimología que ha venido a configurar una homonimia, pero que no tienen nada. Cátedra, ya vimos la historia, recordar que cátedra nos la encontramos cuando estamos explicando cómo se acentuaba el latín clásico frente al latín coloquial, ¿de acuerdo? La puta con líquida. Cátedra era en latín culto y catedra era en latín popular, de cátedra da cátedra. Vamos a ver luego en uno de los primeros textos, vamos a ver, muy bonita la palabra, cadera, con el significado maravilloso de silla o de sillón, cadera como sillón, luego pasó a significar una parte de la anatomía humana, que es la parte que está en contacto con la silla. Circo, cerco, concilium, da concilio como culta y consejo como popular. Fijaos qué bonito. Concilio es una reunión de personas eclesiásticas de la iglesia. Concejo es la reunión, pero es del ayuntamiento, es de las personas civiles, por decirlo así. ¿De acuerdo? Recordad que cuando estamos en la Plaza Mayor, enfrente del reloj, a la derecha tenemos la calle Toro, que es la que va al antiguo pueblo de Toro, que es el pueblo de Zamora, que procede de Campus Gotorum, el campo de los godos, no tiene que ver nada con el toro, recordad que es uno de los topónimos que estudiamos en la época de los germanismos. En el medio está la calle Zamora, que obviamente va a Zamora, y en la de la izquierda se llama la calle del Concejo, porque antiguamente el ayuntamiento estaba en esa calle, se llamaba la calle del Concejo. ¿Vale?
Cripta, ya lo vimos también. Cripta es lo que hay debajo del altar mayor, donde normalmente están los huesos del santo, ¿no? O de la advocación correspondiente. Gruta es la evolución popular, es lo escondido. Recordad que tenemos lenguaje críptico, ¿vale? El lenguaje críptico es el lenguaje que se trata de ocultar. Cúbito, tenemos cúbito como hueso, tecnicismo del mundo de la anatomía, pero tenemos también codo, que es la palabra normal. Recordad que en cúbito y codo hay una relación de metonimia, es una cosa que está al lado de la otra. Directo y derecho, es la misma palabra, culto popular. Estricto y estrecho, fijaros que en estricto y estrecho se ve muy bien que el cultismo pertenece al mundo de la moral, una persona estricta, de una moral estricta, frente a estrecho, que alude más bien a lo físico. Factura es la factura de la luz y hechura es la hechura de un vestido, ¿no? Una hechura muy bonita. Fervente da ferviente, ferviente admirador, pero no decimos un hirviente admirador, aunque hay algunos admiradores que son hirvientes también, pero bueno, en principio es ferviente admirador y el agua hirviente, el agua que hierve. Fondo, hondo, fondo, forma y horma. Recordad que cuando compramos un zapato y nos está estrecho, lo llevamos al zapatero para que lo meta en una horma que le dé de sí. Ese sí lleva tilde. Sí, ¿verdad? Que debe de sí, y la horma, recordad que es una forma, normalmente en el caso de los zapateros, de hierro, es un aparato de hierro donde meten ¿vale? Y cuando alguien, una persona, es un refrán ya un poco antiguo, una frase un poco antigua, y vosotros ya obviamente quizás no la conocéis, pero cuando una persona encuentra su media naranja, se dice que ha encontrado la horma de su zapato. Ha encontrado la horma de su zapato. Bien, cerramos ese listado con esas palabras que tenéis ahí. Inflar, hinchar, ínsula, recordar isla, recordar que Sancho tenía la ínsula barataria, que era mejor que la isla, ¿verdad? Y recordar que la península ibérica es casi isla. Península, peni es en latín casi, península es casi isla. Íntegro y entero, donde vemos también lo moral, una persona íntegra, frente a lo físico, entero. Ligare, recordar que es unir. Ligar es cuando estamos haciendo, por ejemplo, la mahonesa. ¿Vosotros decís mahonesa o mayonesa? Mayonesa. Bueno, viene de mahón, ya sabéis, de Baleares. Cuando hacemos la mahonesa, ligamos, intentamos ligar, unir el aceite con el huevo y el limón. Eso es ligar la mahonesa, ¿vale? Luego, cuando se establecen relaciones erótico-festivas entre dos personas, pues se dice también ligar, ¿no? Y liar, normalmente es liar, en el mejor de los casos, un cigarrillo, ¿no? Que es coger un papel de fumar y echar el tabaco, en el mejor de los casos, y hacer como un cilindro, ¿no? Eso es unir, en definitiva, el papel con el contenido, eso es liar un cigarrillo, ¿no? Y bueno, luego ya viene no sé, África, te has liado, es que te lías, ¿no? Ya no sabes, Limitar y lindar, recordar que el límite de un campo es la linde, y recordar que hay un refrán muy verdadero que dice, yo la primera vez que lo oí fue en Soria, se lo oí a un campesino y la verdad es que tenía mucha razón, dice, el tonto sigue la linde acaba y el tonto sigue. Pues eso, la linda. Materia y madera, fijaos qué bonita este doblete. Materia es lo genérico y un caso concreto de materia es la madera. Es una restricción de significado. Recordad cuando estudiamos los cambios semánticos, ¿no? Esto es un caso de restricción. Plano y llano, pensare y pesar es algo que son dos palabras muy frecuentes y que no establecemos normalmente una relación, pero es muy fácil. Cuando tú estás pensando, estás sopesando los pros y las contras de algo. Entonces,
Sopesar es eso. Sopesar físicamente es coger algo en la mano y hacer así. Es, por ejemplo, cuando coges un melón o una sandía y haces así, sí, lo estás sopesando. Claro, cuando tú sopesas una decisión, estás haciéndolo metafóricamente. Plicare es plegar y llegar. Plegar es recoger algo. Fijaos que esta es una metáfora marinera. Del mundo del mar nos han venido varias metáforas, bastantes metáforas al español, algunas se están perdiendo, pero, por ejemplo, lo de irse al garete algo, recordar que el garete es la, digamos, la zona del barco por donde sale el agua, por abajo. Tenemos llegar, que es una metáfora marinera. Cuando el barco llega, es que pliega las velas, dobla, plegar es doblar, ¿no? Entonces, cuando pliega las velas, cuando llega. Sexta, siesta, recordad que es la hora sexta dentro del calendario romano. Recordad que los romanos dividían el día en 12 horas, dependía de la hora de si es invierno o verano. Obviamente en invierno es más tardía, en verano es más pronto. Y la hora sexta coincidiría más o menos, dependiendo de la época, con la 1, con la 1 de la actual. Da la impresión de que los romanos tenían más bien un horario europeo. Ya sé que los españoles tenemos un horario más tardío y más raro, que en el punto de vista de la salud dicen que no es muy bueno, pero, por ejemplo, la siesta sí que es un invento. Y hay grandes países por ahí en el mundo que ojalá en sus hábitos tuvieran la siesta. Yo creo que sería mejor, como países, como grandes países que tienen casi todo, pero no tienen lamentablemente la siesta. Sigilo y sello. Recordad que el sello era lo que se colocaba en una masa de color rojo que se colocaba en una carta para mantener el sigilo de lo que había dentro. Sello, de alguna manera, es la garantía de que es sigilo. Seña y signo, y la última, vigilar y velar. Vigilar, velar es hacer a cabo algo, digamos, más concreto que vigilar. Por cierto, de esa familia viene vigía. Vigía es una palabra que viene del portugués, tiene una caída de la N intervocálica, y vigía parece que es un nombre. Bueno, pues estos dobles léxicos que son muy interesantes, aquí tenéis algunos de ellos, hay bastantes más, y de vez en cuando siempre causan por lo menos sorpresa cuando estamos leyendo textos en castellano y ves que una palabra tiene a veces su correspondiente culta o su correspondiente popular, los dobletes léxicos. Vamos con el tema de la escritura romana, un tema apasionante. No tenemos mucho tiempo para detenernos en ello, pero recordad un hecho de entrada, y es que del paso del latín al castellano hay una serie de sonidos nuevos que son los sonidos palatales. Y esos sonidos palatales hay que escribirlos de alguna manera. No tenemos una tradición latina, puesto que en latín no existe. Entonces, los escribas, los que escriben, solo se escribía latín. En la Edad Media no se escribía otra cosa. Bueno, en el ámbito árabe se escribía hebreo y árabe, como vemos después, pero en el ámbito cristiano solamente se escribía en latín. Los escribas, los que sabían escribir, tenían que buscarse la vida para representar unos sonidos que no existían en latín, que son sonidos palatales. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en la che. Recordad que la che es un dígrafo, ¿no? Que es de origen francés. Lo tomamos en el siglo XI, a finales del siglo XI, lo tomamos del francés para representar la fricada palatal. Che, que es un sonido que no existía, obviamente, en latín, y que en castellano procede, como sabéis muy bien, del grupo latino cate, nocte, noche. Esa che había que representar de alguna manera. En algunos textos medievales romanos aparece como una G, como doble G. Los escribas de alguna manera decían, bueno, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no está en latín, ¿no? Y entonces pues, ya se finalizó a partir del siglo XII la che. Recordad que vamos a verlo al final del tema, como a partir del siglo XII hay una influencia muy importante, por razones que veremos, del mundo francés. Entre otras cosas nos dejan la che y nos dejan otras instituciones, como veremos. Algunas palabras, pero vamos adelante, pero también. Esa che representa lo que los griegos, la letra que los griegos llamaban ji.
recordad que, aunque no haya estudiado griego, hombre, un filólogo hispánico tiene por lo menos la obligación moral de saber el alfabeto griego. Entonces, una de las últimas letras es la Chi, que es la que aparece en la palabra Christos. ¿Qué significa Christos? Cristo. Significa el ungido, el que está ungido por el... Ungido es colocar aceite en el cuerpo de alguien, el ungido de Dios, ¿no? Cristo. Pues esa Gri en griego se representa como CH en latín, Christus, ¿vale? Bueno, pues esa CH es la que los franceses la utilizan para el nuevo fonema, que es el fonema H, y nosotros la tomamos de... Yo os he querido traer ahí cómo se presenta la ñ. ¿Por qué? Porque, bueno, la ñ nos va a dar lugar a nuestra letra iconográfica fundamental. Ya sabéis que la presencia del español en la web es a través de, o bien a través del Quijote, o bien a través de la ñ. La ñ, recordad que es la representación gráfica del Instituto Cervantes, que se supone que es el instituto representativo de las lenguas españolas, no solamente el español, en el mundo, de la lengua y la cultura españolas en el mundo, y tiene esa ñ. Recordad, vosotros no habéis nacido, pero cuando empezaron a funcionar los ordenadores, nos vendían los ordenadores con el teclado sin la ñ. Entonces, en España hubo como una especie de guerra, de revolución, las televisiones, los periódicos dijeron, ¿qué va a pasar? Que no nos hacen caso, ¿eh? Y al final, obviamente, por razones económicas tuvieron que hacer teclados con ñ, pero al principio los teclados no traían la ñ. La ñ, recordad que es un sonido nuevo, es un sonido palatal que no existe en latín, y fijaos cómo cada dialecto romance se las apaña para representar de una manera. En asturianés predomina NN, como en castellano, pero en navarro-aragonés tenemos toda esa variedad que tenéis ahí, GN, NG, NIG, ING, como el banco, INN, INN, YN, y en catalán tenemos IN, NI, YN, NY. Recordad que la grafía NY ha quedado en catalán, Sabéis que el catalán es una lengua que tiene una palabra intraducible. Sabéis que hay palabras en todas las lenguas que son intraducibles, que bueno, lo traduces por aproximación. Que es la palabra señe, se escribe S-E-N-Y, señe. ¿Hay alguien que habla catalán aquí? No, no tenemos ningún catalano parlante. Bueno, pues señe es algo así como sentido común, como cordura, sentido común, tener seña, tener aplomo, tener sentido común. También está en algún apellido, recordad que como somos tan ignorantes del catalán, lamentablemente, por razones que no tienen que ver con la lengua precisamente, pues a veces pronunciamos la NI como NI, ¿sabes qué es ñ? No es seni. Esa persona, cuando es que no es una persona que tiene mucho seni, no, seña. ¿De acuerdo? Yo creo que son características lingüísticas que todo filólogo que se precie, sea de lo que sea, en nuestro caso hispánico, tiene que saber. Y, por ejemplo, no meter la pata y decir déjà vu. Que no, coño, que déjà vu no. Déjà vu. Ese francés, ya visto. Aquí se utiliza mucho el déjà vu. Yo a veces me lo dicen y no lo identifico con el déjà vu. Escribe vu, pues no, coño, hay que saber un poco cómo se pronuncia el francés, ¿verdad? Y es como esos que se hacen muy cultos, es un error de semicultismo, que es maravilloso, que es cuando se dice, que se utiliza mucho en literatura, es un término muy literario, el leitmotiv. Mira, no. O lo dices bien o no lo dices. Es leitmotiv. Pues es una palabra alemana. Y en alemán EI se lee AI. Entonces no quieras hacerte el fino pronunciando mal la palabra original. ¿Me explico o no me explico? Y eso hay así, poner un poquito el oído. La próxima vez que digáis esa palabra, decidlo como yo os he dicho, de verdad. Se dice Leitmotiv. Es un motivo central. Es una palabra alemana. ¿Vale? Pero si dices Leitmotiv es como que no. Como el que quiero y no puedo. Es un error de esos de semicultismo. ¿Vale? Bien, todas estas variantes del fonema, no fonema en el latín, ¿de qué vienen? Pues vienen de la etimología. ¿Por qué? Porque fijaos, la palabra
Winea viene, la palabra Winea era Winea, era EA, que luego se convierte en una yo. Evoluciona a Winea. Signa evoluciona a Segna, Seña. Danu y Anu evoluciona a NN, y evoluciona a N. ¿Qué es lo que ocurre con los escribas, los que están escribiendo? ¿Quiénes escriben latín? Y vamos preparando ya el camino del que viene. ¿Qué personaje en la Biblia prepara el camino del Señor? San Juan Bautista es el que abre el camino al Señor, el que hay dos Juanes en la Biblia. San Juan el Evangelista y San Juan Bautista, que es el que prepara el camino al Señor, ¿no? Bueno, nosotros vamos a preparar el camino a los textos. ¿Quiénes escriben en el siglo 8, 9, 10, 11 en latín? Escriben dos grupos de personas, los cultos, los que saben escribir. Unos eran los monjes, ¿vale? Porque estaban trabajando con textos latinos. Recordad que la misa de los últimos días, que todas las homilías eran en latín. Y por otra parte, los notarios que eran los que hacían los textos oficiales, ¿de acuerdo? Compraventa, donaciones, etc. Entonces, estos dos grupos eran los que sabían latín, pero no sabían etimologías como vosotros, porque vosotros ya sabéis etimologías, habéis estudiado reglas de evolución fonética, y habéis estudiado una historia de la lengua 1 en segundo y sabéis de dónde vienen los sonidos en latín. Ellos no lo sabían. Ellos no se acordaban si Winea venía, si Viña, que en aquel momento ya se diría Viña, si venía de Winea o venía de Wigna o venía de Winna. No sabía. Entonces, lo escribían indistintamente porque esas tres secuencias, NJ, GN y NN, las tres secuencias van a dar ñ, ¿de acuerdo? Entonces, en los textos medievales es muy bonito ver cómo hay escribas que sí se acordaban de la etimología, pero hay otros que no, y la podían escribir de las tres maneras, o de más maneras. Fijaros en Navarro Aragonés la cantidad de maneras que utiliza para escribirlo. Recordad que eso forma parte de un fenómeno general de las lenguas durante mucho tiempo y del español en la Edad Media, que es el polimorfismo. Es decir, la misma palabra puede ser escrita de maneras muy diferentes, incluso en el mismo texto, que eso formaba parte de la normalidad en aquella época, pero que hoy nos parece realmente muy extraño. Fijaros si nos ponemos a escribir cualquier palabra en el mismo texto de manera diferente. Primero que nos suspendería el profesor correspondiente de lengua y que luego la gente diría que esto es un idioma. Vale, oye, podemos escribir la K cuando estamos haciendo una pintada, ¿no? La K ya sabes que es revolucionaria, ¿no? Con textos, ¿no? Pero en principio no teníamos este polimorfismo que tenían en la Edad Media. Fijaros que seña, que debería escribirse así, esta es la pronunciación. El origen auténtico, segna, se puede escribir senia o segna, ¿vale? Da igual, el caso era representar el fonema ñ, que se podía representar como NJ, como GN o como NN. En el español al final acabó imponiéndose NN, ahí lo vemos, lo mismo que en Asturias Aragonés, y recordar que como en la Edad Media se escribía con muchísimas abreviaturas porque la materia prima era muy escasa, ¿vale? Y los que escribían iban muy deprisa, tan deprisa como hoy escribimos el WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces tenían que abreviar. Entonces una manera de abreviar NN era colocar una N con una tilde, ojo, tilde. Tilde significa también, no solamente el acento gráfico, sino también esa especie de línea ondulada que colocamos encima de la N. Eso se llamaba tilde. Colocaban una N y una tilde que significaba que era una repetición, que era la N repetida. ¿De acuerdo? Y de esa grafía es de donde ha venido nuestra Ñ. Recordar que en francés es GN, ¿vale? Y en portugués es NH. ¿De acuerdo? Es decir, cada lengua se las busca para representar algo que no estaba en la. Bien, esto lo vamos a ver ahora aplicado en el siguiente texto, que es un texto muy interesante, es una diapositiva muy interesante que está sacado de un libro que se llama
Léxico hispánico primitivo, siglos VIII al XII, que fue escrito por don Rafael Lapesa. Recuerda que Rafael Lapesa fue probablemente el discípulo más destacado de don Ramón Menéndez Pidal, ¿vale? Y entonces lo que hizo Lapesa es recopilar las grafías de los primeros textos, de las primeras palabras, romances de los textos, de los primeros textos. Por eso se llama léxico hispánico primitivo. Ahí tenéis dos casos, el carnicero en la izquierda. Me interesa menos lo de carnicero, pero bueno, fijaros que carnicero, carnicer, fijaros que los que no tienen O suelen ser aragoneses. Fijaros que pone Zaragoza, lo carnicer, estamos en el dialecto aragonés, aquí, ¿vale? Y fijaros lo de nepoto. ¿Qué será nepoto? No. Nepoto es sobrino del señor Unfredo. Fijaros cómo era en latín antes, el sobrino. ¿Qué palabra tenemos hoy que procede de nepoto? Nepotismo, claro, que es el enchufe a los de la familia. Nepotismo es cuando tú vas a un cargo público y metes a todo de tu familia a dedo, ¿de acuerdo? Eso es el nepotismo. Nepoto es sobrino, es literalmente meter a los sobrinos, bueno, por extensión, meter a los familiares. Pero fijaros qué bonito, nepoto de domo, sobrino de don, ahí tenemos lo que es lo inmediatamente anterior, ¿no?, a la expresión romance. Me interesa más el de la derecha, en la derecha nos vamos a quedar, porque es una auténtica maravilla. Primero, marcar el polimorfismo, recordar, fijaros, cátedra con H intercalada, cátedra sin D, con K y sin R. Todo procede del mismo latín cátedra, sillón o escaño. Ya hemos visto que es la silla con brazos, ¿de acuerdo? Recordad que al principio estaba en las catedrales, en el 60 obispos, y luego en el siglo XIII está en las universidades, que están los catedráticos. Bien, fijaos, en un documento del 882 dice cubus, cubas, cadedras, mensas. Fijaos qué bonito, está haciendo una enumeración de objetos. Y dice cubas, sillas y mesas. Sella, que es el sinónimo de silla, aparece también en esta época, pero en este texto no utiliza silla, utiliza cadedras. Esos son sillas, sillones, ¿vale? En la siguiente, que probablemente es del 904, dice lectos 6, catedras 10, mensas 8. O sea, están haciendo una numeración de objetos y dice, hay 6 camas, lectos, lechos. Estaba después de hecho, lecto latino, lecho. Cama era, al principio, cama es una palabra prerromana, probablemente el mejor invento del mundo. Es una palabra que parece prerromana y que era, en un principio, la cama en el suelo. En el principio se distinguía entre cama, que era la cama en el suelo, y lecto, el lecho, que era una cama elevada, ¿no? Pero fijaos que ahí aparece la palabra latina, lecto 6, sillas 10 y mesas, mensa todavía con la forma latina. Evidentemente, MS ya se había simplificado hace mucho tiempo, pero se seguía escribiendo mensa. Acordaros de la teoría de Wright, se escribe de una manera y se pronuncia. Y en la siguiente, el documento de Sagún de 1973 dice mensas, caderas, et omnia sua prestantia. Prestantia son las cosas más importantes. Fijaos que luego esa palabra, hoy tener prestancia es tener como estilo, como algo más espiritual, ¿no? Ahí significan las cosas materiales. Fijaos en lo que es la palabra lectos, lo curioso. Hoy lecho es una palabra poética en español, una palabra literaria. Hoy nadie dice me voy al lecho. Pues sí, no. Se habla del lecho nupcial. Hoy lo que utilizamos es lo contrario, son metáforas vulgares, vulgarizadoras, ¿no? Se dice, ahora supongo que se dirá, me voy al sobre, me meto en el sobre, ¿no?
cama, una metáfora, digamos, más chunga, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis dos ejemplos maravillosos de los documentos primitivos que eran latín. Era latín escrito, pero era en realidad el romance hablado, porque no existía el romance escrito, solo existía escrito en latín, en definitiva. Bien, aquí cerramos lo que es la escritura romance y nos vamos ya a los primeros textos. Aquí tenemos el del siglo X, recordar este. Vamos con los primeros textos romances. Bien, vamos a comentar 4 textos. 3 del norte y 1 del sur, muy diferentes. Los 3 del norte son latinos, o pretenden ser latinos. El del sur es un texto escrito en árabe. Es una falsa. Es otra historia. Pero estamos en la misma época. Estamos siglos IX, siglo X. ¿Vale? En el norte hay alguien que va a dar a un monasterio algunas de sus propiedades y hace un documento notarial. Es uno de los que vamos a ver. Otro en León es un monje de un monasterio que es el que se encarga de la despensa y está repartiendo los quesos a sus compañeros, en la novicia de quesos, y lo apuntan. Y otros monjes en los monasterios de La Rioja apuntan, traducen, hacen equivalentes de palabras latinas, las glosas, bien en vasco, algunas, bien en riojano, otras incluso en el propio latín. Es decir, son 4 tipos de textos. Las fachas es especial porque las fachas es un texto en mozárabe que es oído por un poeta culto árabe o un poeta culto hebreo que lo recoge para escribir un poema sobre esa canción de amor de una muchacha enamorada, ¿vale? Eso lo conocemos con el nombre de Halcha, y que estaban ahí de toda la vida y hasta en 1948 un hispanista que se llamaba Stern se dio cuenta que debajo de la grafía árabe o debajo de la grafía hebrea había otra lengua, y esa lengua era el mozárabe, era el latín hablado en la zona del sur, y eran las canciones de amor de la muchacha que tenía como confidente o bien a su hermana, o bien a su amiga, o bien a su madre, y la historia siempre era la misma, recordad, el amigo que se ha ido y que le ha dejado desconsolado. Era el tema de la canción. Ese es un texto aparte, muy interesante porque recordar que el mozárabe es todo lo que hay al sur y que a veces tiene que ver con evoluciones del catalán o tiene que ver con evoluciones del gallego. Recordad que en Granada vimos que hay topónimos en Eira que suenan muy gallegos, no que fueran los gallegos a repoblar esa zona, sino que el tipo de lengua que había en ese momento, el tipo de latín, era igual en esa evolución. En el norte de los 3 que hay, recordad que partimos de una cita de Alarcos que decía lo de 2 textos a los extremos de lo que después sería Castilla. Por una parte, la mantenencia humana en el texto de los quesos del monasterio de Rozuela. Por otra parte, esa oración primitiva que era la gran glosa de la glosa emiliana. Y luego vamos a añadir un texto nuevo, que es ese que tenéis ahí, el primero de ellos, que es un texto notarial. ¿Vale? El monasterio de la Rozuela y las glosas eran monjes que conocían el latín, puesto que el latín era el medio de los textos religiosos, era la lengua de los textos religiosos, por lo tanto lo comprobaban de alguna manera. Y en este caso es un notario. Los notarios normalmente se formaban en las escuelas catedralicias, es decir, cuando en la Edad Media, de alguna manera, bueno, la cultura tiene muchos problemas de transmisión, esa cultura se recoge, por una parte, en los monasterios, y por otra parte, a partir del siglo XII, cuando empiezan a hacerse las catedrales, sabéis que hay escuelas catedralicias. Aquí tenemos frente de nosotros la
catedral románica, y ahí había una escuela catedralicia donde se enseñaba latín a los monjes, pero también se enseñaba latín a los notarios, a aquellas personas que estaban encargadas de hacer documentos oficiales. Recordad que en el siglo XIII, cuando la sociedad civil adquiere un cierto desarrollo, es cuando aparecen las universidades, que es una manera de que el saber sale de la iglesia y se convierte en algo que tiene que ver con la ciudad, con las públicas, que tiene que ver con la gente no religiosa. Esa es la conquista fundamental de ese siglo. Pero esos notarios aprendían el latín en las escuelas catedrales, ¿vale? Esos 4 textos que tenéis ahí los llamaba genéricamente Thomas Alonso los primeros bajidos de las lenguas romanas. Los primeros bajidos con C. Recordad que la palabra bajido significa el llanto del niño. Entonces, metafóricamente, eran las primeras palabras romances. ¡Ojo! El texto era latino, pero como los que escribían se confundían porque ellos estaban hablando una lengua que no era la que escribían, y por eso se confundían, por eso tenemos ahí las primeras documentaciones de las palabras romances. ¿De acuerdo? Es decir, gracias a los errores conocemos cómo se hablaba en esa época. En definitiva, querían escribir latín, pero en la mente de los que escribían y en el entorno estaba el romance. Por ejemplo, la sintaxis, y lo vimos en el tema de Hispania Romana, es una sintaxis de sujeto, verbo, objeto, que es el que tiene la lengua románica. No es la sintaxis latina clásica. Recordad que la sintaxis latina clásica enviaba el verbo al final. Era sujeto, objeto y verbo al final. No, aquí lo que vamos a tener es sujeto, verbo y complemento. Los casos están en franca decadencia en estos textos. Muchas veces se confunde el escriba y no pone, y lo vamos a ver, la terminación correcta, el caso correcto. Empiezan a aparecer las preposiciones que son las encargadas de marcar la función sintáctica. Y finalmente la fonética, bueno, pues intenta representar como pueden esos fonemas, esos nuevos sonidos que no existían en latín. ¿De acuerdo? En definitiva, como dice José Antonio Pascual, que sabéis que ha sido hasta hace poco el director del nuevo diccionario histórico de la Academia, y sabéis que fue el colaborador de Joan Coromines, cuando Joan Coromines hizo en los años 80 la segunda gran edición de su diccionario. Pues José Antonio Pascual, en la introducción al cartulario de Valpuesta, recordar que Valpuesta es un monasterio de la zona castellana que durante un tiempo tuvo mala fama porque había algunos documentos falsificados. Lo de la falsificación era relativamente frecuente en aquella época. Y después, bueno, se ha estudiado a fondo y se ha demostrado científicamente que, salvo esos pocos textos falsificados, la mayor parte son textos auténticos y son anteriores a las glosas y son anteriores a la noticia de quesos. Es decir, es un poco, recuerda que tenéis un enlace a una información del mundo donde se dice que la Academia había dado el visto bueno de que eran textos. Lo cual, de alguna manera, nos ratifica en el hecho que ya sabíamos, es que el castellano nace en la antigua Bardulia, en el norte de Burgos, sur de Cantabria. Esa es la zona de la aceptación definitiva y donde aparecen estos. Lo que pasa es que al principio, como son errores del latín, a veces tampoco hay tanta diferencia entre los diferentes romances, entre el leonés, castellano, riojano. A veces no hay diferencia, pero a veces sí. Vamos a ver, por ejemplo, en las glosas, que aparece cono en lugar de con el. Cono, evidentemente, no es castellano, eso es aragonés, es riojano, ¿no? Hay veces que coinciden la solución de diferentes dialectos, pero hay otras veces que cada uno. Bueno, pues José Antonio Pascual decía en la introducción, en el prólogo a esa edición del cartulario de Valpuesta, se refiere a estos textos
diciendo lo siguiente, dice, esos primerizos documentos cuyo aspecto latino no es capaz de encubrir el romance que aflora en ellos, ¿no? ¿Vale? Es decir, el que escribe intenta escribir latín, pero él está hablando romance, por lo tanto, muchas veces se confunde y por eso vemos ese. Vamos con el primero de los textos, que es ese texto de 873. Fijaos que estamos a finales del siglo IX todavía. El texto es latino, pero es un latino que tiene problemas. Vamos a ver cuáles son esos problemas que tiene. Dice, lo voy a leer en latín, más o menos como podría ser. Dabo, ove et cabra, cupa de quendequim miedros, y siondovelia mea rationes, que aveo de mea patre mazzane, agrunt in illa spundia, in locum, que dicitur sautu illas salges et mazzanales. Evidentemente ya no dirían salgues, ya dirían salges, ya dirían una fricativa preparatal sonora, que es lo que el sonido que tendría esa palabra en ese momento. Fijaos que es una donación de bienes. Normalmente en los monasterios esto viene del cartulario. Cartulario significa un conjunto de documentos que tiene una determinada institución, en este caso un monasterio. Los monasterios en la Edad Media se fundaban y se alimentaban de las donaciones de los feligreses, o bien de los nobles, etcétera. Le daban tierras, le daban ganado, le daban dinero, etcétera, etcétera. Era la manera de mantenerse, ¿no? Entonces, los monasterios guardaban esos documentos que eran importantísimos porque eran la manera de demostrar que las tierras y que los bienes que tenían eran suyos. Porque si no tuvieran esos documentos, le podrían quitar en un momento determinado esas heredades, ese capital que tienen. Y esa es la razón de que algunos monasterios falsificaran los documentos para que no les quitaran los bienes. Nosotros en Salamanca tenemos, creo que os lo comenté el otro día, no nos ha dado tiempo porque ojalá hubiéramos tenido tiempo, es un texto muy curioso que está hecho por las monjas de Santana. Hubo en Salamanca un monasterio de monjas en Santi Espíritu. ¿Sabéis todo dónde está el Santi Espíritu? Vale, no. Espíritu es en la Gran Vía. Según venimos de San Pablo, Gran Vía, a la derecha hay una cuesta así bastante pendiente y arriba hay una iglesia gótica del siglo XIII. Y ahí detrás estaban las monjas. Luego ese edificio desapareció, fue cárcel durante un tiempo y luego lo destruyeron para hacer casas ahí. Bueno, ahí es donde estaba y estas monjas en el siglo XVI resulta que empezaron a oír que en la corte había rumores de que querían quitarles unos terrenos que tenían en un pueblo sur de Salamanca y un pueblo que tenía en el norte de Cádiz. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Falsifican un documento, ponen un documento de 1080, o sea, del siglo XI, no lo perdáis, no, de 1030. Si le quitamos 38, sería anterior a 1030. Y claro, tú ves el texto ahí y la lengua es del siglo XVI. Y el texto aparece como del 11 para garantizar que el rey Fernando, después de una batalla contra los moros, había dado unos territorios al monasterio de Santi Espíritus, ¿no? Enmascaran algunas palabras, las ponen como antiguas. Por ejemplo, dicen sepades, sepáis. En el siglo XVI, sepades ya no es la normal separ. Enmascaran un poco el lenguaje, pero falsifican. Y lo curioso es que este documento coló. Felipe II firmó un documento diciendo que era dando por bueno ese documento. O sea, como que esos territorios pertenecían a... Bueno, en este caso, el cartulario de Santo Toribio es otra historia, pero el cartulario de Valcuesta tiene algunos documentos falsos. Bueno, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que alguien da una serie de bienes al monasterio. Por cierto, ¿qué diferencia hay entre monasterio y convento?
¿Qué se os ocurre? Si alguien os para por la calle y dice, oiga usted es de filología, ¿no? Sí. Estudia en la maravillosa Universidad de Salamanca, sí. ¿Me podría hacer la diferencia entre monasterio y convento? ¿Vosotros qué le diríais? No. No. Monasterio puede ser de curas de monjas y viceversa. El convento es más abierto. Más abierto. Son frailes. No. Monasterio en la montaña. Por ahí va la cosa. Monasterio tiene la pinta, monacus es el que solitario tiene más pinta de estar lejos de la ciudad. Sí, pero no siempre es así, porque aquí tenemos el monasterio de las monjas que está en la ciudad de Salamanca. Pero en principio monasterio es alejado de la ciudad y convento es dentro de la ciudad. No siempre hay conventos fuera de la ciudad, ¿no? Pero en principio un poco esa es la diferencia. Bueno, el texto completo dice, y yo no sé por qué en la edición que yo os he colocado aparecen 3 puntos suspensivos, ¿los veis? 3 puntos suspensivos. Bueno, pues ahí dice Davo, y ahí nos faltan 4 palabras muy curiosas. Ego, yo. Ausanius, que da el nombre propio. O sea, daré, Davo es el futuro, recordad. Davo, daré yo, voy a dar. Ausanius, que era el nombre propio. Una sintagma que no está ahí, dice Huaca vitulada. O sea, vaca vitulada. O sea, vaca vitulada quiere decir una vaca que ha tenido un ternero, un vitulus. O sea, una vaca, literalmente una vaca parida y con cría. ¿Vale? Y luego ya dice, Ove. ¿Qué le pasa a Ove? ¿Qué es Ove? Oveja, pero sin diminutivo, ovícula, ovis, sí. ¿Y con qué más? Y con una B que estamos ante el betacismo clarísimo, no es owe, ¿A qué es bonito? ¿Y qué más le falta? ¿Le falta una letra? ¿Davo qué? ¿Qué función sintáctica tiene? Acusativo, le falta una M. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Sí? Oven, daré una vaca, que es el complemento directo. Et cabra, también le falta la M. Y además se ha confundido. Porque la P la ha convertido en B, ¿sí o no? Es capra en latín. Es sorda. Pero como él dice cabra, pues se confunde. De quindequin miedros. Quindequin, de 15, una cuba. Ahí se mantiene la P latina, ¿no? Una cuba de quindequin, de 15 miedros. Y fijaos qué bonita esa palabra, miedros, madre mía. Miedro es una medida para el vino que consiste en 12 cántaros. 12 cántaros de vino. Y vosotros diréis, bueno, ¿qué? Digo, ¿el cántaro qué? Cada cántaro tiene 16 litros. Un cántaro de vino, todavía en los pueblos, la gente mayor habla de cántaros de vino. 16. Vamos a reconstruir la palabra al revés. Vamos a ir de la palabra castellana a la palabra latina. Miedro. ¿Y de dónde puede venir? De una E, ¿cómo? Una E abierta, una E breve en latín. ¿Sí? Dictonación. ¿La D de dónde puede venir? De una T, porque está en posición intervocálica. Recordad que la R es líquida y es como si fuera una vocal. Pues ni más ni menos, señores, es del latín metrum. Metrum, que es lo que da nuestro metro. Pero es la evolución popular, que no nos ha llegado a nosotros ya. Pero es la evolución popular. Sería algo así como, digo yo, un metro cúbico. Un metro cúbico será mucho más. Pero bueno, es una medida líquida, concretamente, de vino.
Quindequín, recordad a Wright, esto se leería quince, se leería Quindequín, pero se leería 15. Sí, recordad la lectura, palabra a palabra. Miedros, Siondovelia da toda la impresión de que es un topónimo, ¿verdad? En ese lugar me arrationes que habeo mis partes, rationes, parte de una tierra, mis partes de una tierra, que habeo de mea patre, que tengo de mi padre, fijaros, mea y patre, ahí hay evidentemente un error de concordancia, ¿no? Mazzane, que debe ser el nombre propio, el antropónimo. Agrum, que es, ¿vale? Y este está bien, en acusativo. Agrum, un campo, ¿no? Agrum. Sí. Y la espundia en... La palabra espundia es el límite de un campo, es el extremo de un campo. Fijaos que la palabra campo es como... Hablamos del campo en general frente a la ciudad, pero la palabra campo etimológicamente era como un lugar llano muy grande de tierra. Eso era el campo. Y de hecho hay topónimos que es el campo de tal, el campo de Criptana, hay el diminutivo campillo, el campillo de Salvatierra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, espundia era el límite de un campo. Entonces dice, el campo que tengo en el límite de la espundia. Espundia es una palabra que ha pasado como espuenda, todavía está, se utiliza en los pueblos con la forma espuenda. In locum, en el lugar que dicitur. Fijaros que ahí se mantiene la voz pasiva, dicitur, ¿no? Que llaman, ¿no? Que es llamada, ¿no? Pero ¿qué le pasa a in locum? Hay algo raro, ¿no? ¿Qué le está haciendo? Está mal, porque es in loco. In rige ablativo, no acusativo, ¿vale? In locu quedicitur sautu. Sautu es lo que llamamos hoy salto, lo que llamamos hoy un salto. Un salto es una zona que está al lado de los ríos, una zona que tiene mucha arboleda. Es lo que llamamos un soto, ¿vale? Que ha pasado a la toponimia. Soto, salto. Y luego dice hilas. Hilas, recordad que es lo que después será el artículo en español. Salges. Salges es saliques. Salique es sauce. Las sauces. Et manzanares. Recordad que la palabra es manzanares. Recordad que la palabra manzana, la forma original es manzana sin n, porque era un tipo de manzana que le pusieron el nombre en recuerdo de un tratadista de agricultura del siglo I a.C. que se llamaba Matio. Entonces es poma matiana. Matiana da manzana. Recordad que esa n se ha explicado como una especie de reflejo de la nasal inicial. Manzana, ¿vale? Que ocurre lo mismo, por cierto, en mucho. Mucho, durante mucho tiempo en la Edad Media aparecía también con la forma mucho, con una N desgajada, en principio por influencia de la M inicial. Bueno, pues este es el fragmento tan pequeñito, pero tan interesante de esta donación de bienes del cartulario de Santo Toribio de Liébana. Recordad que Santo Toribio de Liébana está en Cantabria. Es una zona de Cantabria, está en el límite con Asturias y con León. ¿Hay alguien de Cantabria aquí? ¿Lo conoces, Liébana? ¿Has estado en Liébana? Es bonito Liébana. Sí. Pues allí, y en el monasterio no has estado, Santo Toribio.
Bueno, pues allí es donde tenemos uno de sus primeros textos. Este es castellano, auténtico, ¿vale? Lo que pasa es que aunque estemos en historia de la lengua española, tenemos que ver qué es lo que hay alrededor, tenemos que preocuparnos un poco del leonés, del riojano, del aragonés, del mozárabe, porque sí que es verdad que al principio los dialectos están muy interrelacionados. Fijaos que los textos del siglo XII son textos muy mezclados. Los de la primera mitad del XIII también son textos mezclados. De hecho, Berceo, que es primera mitad del XIII, escribe con caracteres riojanos, porque es de La Rioja, con caracteres que tienen que ver con el aragonés. Luego ya vendrá en la segunda mitad, ya viene Alfonso X el Sabio y ya establece la primera normalización del castellano, y digamos que ahí ya el castellano es más puro, ya tiene menos influencia de otros. Una de las características del castellano como dialecto es que es un dialecto muy abierto a las novedades. ¿Por qué? Porque recordar que Castilla era la punta de lanza de los reinos cristianos frente al territorio musulmán, era la zona reforzada de los castillos. Y a Castilla, según cuentan las historias, iban gentes de muy diverso tipo, de todos los lugares que iban un poco, bueno, pues a luchar, a las luchas contra los árabes, iban un poco de por libre, eran gentes que no tenían así como mucho arraigo, ¿no? Y eso es una de las razones que dicen, que justifican que de alguna manera el castellano sea un dialecto de alguna manera innovador y sobre todo de alguna manera con evoluciones diferentes respecto de los demás. Por ejemplo, la aspiración y desaparición de la F inicial es únicamente suyo, todos los demás dialectos de alrededor mantienen la F inicial y el castellano es lo. Y luego a veces, como vimos en su momento, se va con las hablas occidentales y a veces se va con las hablas orientales. Pero el castellano está ahí un poco en medio, tratando un poco de equilibrar todo eso. Y luego recordar que el castellano, por razones históricas, tiene la suerte de establecer el reino de Castilla y León, que va a ocuparse de la conquista de la mayor parte del territorio del sur, es decir, va a hacer ese movimiento de cuña, va a avanzar hacia el sur, pero también hacia los lados, y esa es la razón de que luego con una literatura muy fuerte, con la unión de Castilla y León, de Castilla y de Aragón, y bueno, pues el desarrollo de Carlos I, pues sabéis que con Carlos I lo que era ese reino de los reyes católicos, que en un principio estaba ahí todavía tratando de quitarse la influencia de la nobleza, pues en ese momento aparece potente. Y recordar que el siglo XVI somos la referencia en Europa. El siglo XVI es el siglo en el que el español da más préstamos léxicos a las lenguas europeas, porque es el momento culmina. Por cierto, esta mañana he estado viendo, y yo recomiendo que lo veáis, porque merece la pena. He estado viendo el Palacio Monterrey, ¿sabes? Que está ahí abajo, que pertenece a los duques de Alba, y realmente lo ha tenido que abrir porque es un BIC. Sabéis que BIC es el bolígrafo tradicional español, ¿no? Pero también la abreviatura de Bienes de Interés Cultural, es un BIC, es un bien de interés cultural, y han tenido que abrirlo. Últimamente lo abren cada vez más, y realmente hay cosas muy interesantes, que tienen que ver con el gran, sabéis que el gran duque de Alba fue el que estuvo a las órdenes de Carlos I y de Felipe II, y fue el que llevó la mayor parte del peso en la cuestión de Francia. Recordad que todavía en los Países Bajos, cuando los niños quieren meter miedo a los niños de Bélgica, dice niño que viene el duque de Alba, como el demonio. Bueno, pues está muy bien, merece la pena, aunque sean republicanos como yo, merece la pena ver lo que hay ahí, ¿no? A veces uno, en fin, se tiene que morder la lengua ante ciertas cosas. Es un palacio donde vienen los duques de Alba un par de veces al año y te enseñan una parte, obviamente, con cuadros muy interesantes, cuadros de referencia de pintura muy interesantes. Y lo peor que tienen es que tienen fotos actuales, pero claro, el pobre guía, que es que como viven actualmente, que tienen que tener las fotos. Entonces, claro, un cuadro de Rivera, tienen dos Riveras maravillosos, dos paisajes de Rivera. ¿Sabes que Rivera es el que pintó la Purísima, que está enfrente del Palacio Monterrey? En la iglesia de la Purísima hay una Virgen, un Inmaculado maravilloso de Rivera. En el palacio hay dos Riveras, y
es una auténtica maravilla. Pero claro, al lado de eso, pues ver las fotos de recientes que bueno, para ellos es muy interesante, para que va a hablar. Pero merece la pena. Creo que van a hacerlos. Hay un día que es gratuito y luego si hay otros días que pues, cuesta 3 euros alguna cosa. Pero merece la pena. Yo que soy un fan de todo lo que es San Martino, no conocía ese palacio y realmente merece la pena. Parece que van a arreglar el torreón que está en la zona que da la calle del Prior, que lo tienen sin arreglar y lo quieren arreglar para abrirlo al público, es lo que van a hacer. Y pensad en lo siguiente, ese palacio, tal y como está construido, era la mitad de lo que pensaban construir. O sea, el proyecto original era el doble, ¿eh? Lo que pasa es que el duque de la época pues, perdió dinero en no sé qué guerras y tal, y al final él se quedó en el mundo, pero realmente merece la pena. Bueno, dejamos este documento y nos vamos al mundo de los monasterios medievales. ¿No conocéis ninguno San Millán de la Cogollla? No, ni habéis ido ni Santo Domingo de Silos. Bueno, en esos dos, Santo Domingo de Silos está en Burgos, ¿eh? Y San Millán de la Cogollla está yo creo que la única palabra donde pronuncio la L, Cogollla, porque queda muy bien, ¿a que sí? Cogollla, es un folio y bueno, pero Cogollla, bueno, San Millán de la Cogollla, que es donde están las glosas emilianenses. Recordad que Santo Domingo de Silos son glosas silenses y San Millán de la Cogollla es emilianenses porque Millán es la evolución de Aemilianus, de Emiliano, ¿vale? Bueno, lo que vamos a comentar ahí son la gran glosa, que es el momento, la glosa más amplia que hay, la más interesante de las glosas emilianenses. Bueno, lo primero que hay que decir, recordad, rechazar tópicos. No es castellano, no son castellanas las glosas, ¿de acuerdo? Son riojanas, es decir, es un dialecto de tránsito entre el castellano y el aragonés. Vamos a ver cómo hay palabras que no son castellanas. Y la explicación que se ha dado de que eran palabras difíciles, que el monje traducía, entre comillas, o bien al vasco, o bien al riojano, al romance, o bien al propio latín, porque hay cosas que son interlatinas, es decir, se anota con otra palabra latina. Parece ser que no es así, parece ser que tiene que ver con la lectura en voz alta de los textos, porque además de esas glosas tenemos marcas en los textos, por ejemplo, donde acaba una frase, hay una marca. Recordad que recuerda un poco esas marcas lo que hacemos, no sé si lo seguís haciendo, cuando nos enseñaban los análisis sintácticos, que colocábamos sintagma nominal y colocábamos hasta aquí, algo por ahí parecido. O sea, parece ser que tiene que ver con la lectura en voz alta de los textos y no tanto como que las palabras fueran difíciles, porque no hay palabras que son relativamente fáciles y que tienen una glosa. Es mucho más complejo que lo que realmente se dice. Hay glosas en romance, glosas en euskera. Hay una glosa muy, muy larga en euskera que es... ¿Hay alguien que habla euskera? ¿No? Vale, esto lo puedo leer con más confianza, no me vais a corregir, ¿no? Hay una que dice: a nosotros nos ha dado la ayuda, que es Dios, y está la glosa en vasco es Wek ayutu etz dugu. Lo de ayutu, evidentemente, es de ayuda, ¿no? Pero también tenemos propias glosas en romances. Por ejemplo, la palabra latina velum, ¿verdad que velum fue sustituida por guerra? Bueno, pues está anotado en una de las glosas, en lugar de velum, pugna, lucha. ¿Vale? Es decir, dos palabras latinas, pero pugna no tiene por qué ser más difícil que velum, ¿no? ¿Vale?
hay una glosa que no tenemos ahí, pero que es interesante para que veáis cuál es la solución fonética. En la 115 aparece la palabra huello, con el y. Ojo, huello. O sea, con distocación de la U, de la O breve, de oculum, que no existe en castellano. La distocación se da en leonés y en aragonés, pero no en castellano. Y curiosamente, huello es una palabra que vamos a tener ni más ni menos que en mozárabe. Esa distocación es leonesa, es aragonesa y es del mozárabe. Huello, en lugar de ojo. Sin palatalización de la preparatal, sino la palatalización primitiva en el. Tenemos también la palabra muitos, muchos, todavía sin palatalizar. Recordad que es multu, la L se convierte en I, pero no acaba palatalizando todo. Bien, el texto que tenemos ahí, fijaos que es la glosa al texto que tenéis arriba en latín. El texto en latín decía: adjuvante domino nostro Jesucristo, cui est honor et imperium cum Padre et Spiritus Santo in saecula saeculorum. Amén. Es un texto que forma parte de la homilía de San Agustín, obispo. ¿De San Agustín dónde era? Hipona, ¿con H o sin H? Casi mejor con H, ¿vale? No te veas. Bien, lo que está traduciendo hasta, fijaros, séculos de los séculos, hasta ahí traduce. Pero todo lo demás ya no está en el texto latino. ¿Os dais cuenta? Ya es una aportación propia del monje. Por eso se llama la gran glosa, porque va más allá del texto latino glosado. Y es una oración, es decir, el monje se ha enfervorizado con esa traducción y ha dicho, se ha venido arriba, ¿no? Ha dicho, bueno, vamos a seguir, ¿no? No vamos a pararnos en saecula saeculorum, ¿no? Y entonces añade: facanos Deus omnipotens tal servicio fere que delante en la sua face gaudioso segamus. Amén. Conoayutorio, con la ayuda, o ayutorio es una alternativa ayuvante. Ayuvante es el participio de presente, como sabéis muy bien, ¿verdad? De nuestro dueño Cristo, fijaros que repite dueño de nuestro Señor y luego dice Señor Cristo. Cristo, obviamente, con la G, con la letra latina, que es con CH, que es la grafía oculta. Dueño, cuando hay unos corchetes, es que es una abreviatura que el que está haciendo la edición la desarrolla, la abreviatura, ¿vale? De nuestros dueños, evidentemente, la N es la representación de la N, eso ya era N, aunque se escribe N. ¿De acuerdo? No podemos leer dueño. Dueño Cristo, dueño Salvatore, Salvador, salvare, recordar que en latín es wow, en latín salvare. Ahí tenemos el caso de ventatismo. ¿Cuál dueño? Jet es. Él es en castellano. Y en castellano es la E latina no dictonga. Y él es una dictongación que hace el aragonés y que hace el leonés. Recordad, en asturiano, si hay algún asturiano. Y él. ¿Vale? Luego, eso ya de entrada nos dice que eso no puede ser castellano. ¿De acuerdo? ¿Ah? Ena es in illa, latino. In illa en español es en la. Y ahí tenemos una aglutinación ena, que es propia del aragonés, en este caso, del riojano. En el honor, o femenino, ¿cuál dueño tiene? Fijaros que ahí todavía el escriba mantiene mal que bien la T final, pero ha dictongado al principio. ¿Sí? No dice tenet, ¿no? Dice tiene. Dictonga por un lado y mantiene la T por otro. Mandatione, el mandato, mandatione, está traduciendo la palabra latina imperium. Imperium es tener imperio, es tener el mando. Mandatione cono, en lugar de con él, es cum hilo, cono, esa aglutinación también es propia del riojano.
con el Padre, con el Espíritu Santo, con la gracia oculta, obviamente. Tenemos la S líquida, ¿verdad? Tenemos NKT, que va a dar Sanctus, hereditariamente, popularmente. ¿Qué hace CKT? Che, Sancho, Sanctus, Sancho. Y el hijo de Sancho, Sánchez. Y Sánchez es el presidente del gobierno. Enos, en, in, hilos, en los. Otra aglutinación. Sieculus de los séculos. Recordad que la palabra seculum ya dijimos que era una de esas palabras que obviamente está influida por la forma culta. Recordad que seculum tenía que haber dado algo así como sejo, o sijo, si hubiera evolucionado totalmente. Facciamus Deus omnipotens, Dios omnipotente, tal servicio, fere, fere es el verbo llevar, que denante, en español diríamos delante, denante es la forma anterior, delante son tres palabras, de, in, ante, denante, y luego tenemos a la llegada delante una disimilación de las N, delante. La sua face, de su faz, fijaos qué bonito. Faz da en español faz, cara, ¿vale? Pero tenemos también la palabra faz, que significa haz de leña, un haz de leña. Y tenemos también la palabra haz, que es una fila de un ejército. Las haces de un ejército. Ahí tenemos que haz de leña viene de faquis y esta haz de cara viene de facies. Facies, que tiene que ver con facial, toda la parte, ¿vale? Recordad que cuando yo tomo un papel, digo esto es el embés y esto es haz. El haz y el embés, ¿nunca lo habéis oído? Dios mío, Dios mío. Pues eso. Cara, haz, embés, la vuelta. Pues la cara de Dios es la faz. Y recordad que hay una frase bíblica que es en el Génesis, cubriréis la faz de la tierra. La faz de la tierra. Gaudioso segamus, fijaros ahí ese segamus, que es nuestro subjuntivo seamos, pero con una G intermedia que da la impresión de que es una G que facilita, intenta facilitar el hiato. Recordad que el hiato es algo que normalmente en las lenguas románicas, las lenguas romances, los dialectos romances, lo rechazan. Entonces, una manera de solucionar ese hiato es colocar una consonante antihiática. Bueno, pues esa gran glosa de los del monasterio. Si alguna vez tenéis oportunidad de ir a ver San Millán de la Cogolla, porque merece la pena. Hay dos iglesias, está San Millán de Suso, que es el de arriba, y San Millán de Yuso, que es el de abajo. Recordad que el Susum Cordan es ese arriba de los corazones, que es un texto de la misa en latín, que en la imaginería popular se convirtió en un personaje. Recuerda que esa frase, yo eso no lo hago ni aunque me lo diga el Susum Cordan. Me lo diga, Susum Cordan es el levantad el corazón, lo tenemos levantado el corazón, arriba los corazones. Recuerda que todavía hay algunos pueblos que se llaman San Facundo de Suso y de Yuso. Luego ya se cambiaron a algo más normal, que es arriba y abajo, pero en principio eran esas. Bueno, entramos en el maravilloso mundo del leonés, en el maravilloso mundo de lo que decía el maestro Emilio Alarcos Llorach, la mantenencia terrestre. Ahí tenemos el texto que escribe un cillero. Cilla es la despensa en latín. Cillero era en un monasterio el monje encargado de
de la mantenencia, el pagado de la despensa, de comprar cosas y distribuir. Bien. Este es un texto del monasterio de Rozuela. Está datado hacia 980. Hay una alusión en la penúltima línea donde dice: cuando illo rege venit ad Rocola, ¿veis en la última fila? Cuando illo rege venit ad Rocola, ese rey fue Ramiro II, que tenemos documentación de que visitó el monasterio en el año 974, luego es un poco posterior a 974, puesto que ahí cita la llegada de... El monasterio es un monasterio de los santos Justo y Pastor, que fueron, como sabéis, dos niños, dos mártires muertos en Complutum, en Alcalá de Henares, en la época de Diocleciano, dos niños de 7 y 9 años, San Justo y San Pastor, que se llamaba el convento, y el despensero pues era el que... además, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Jimeno, Semeno, ¿vale? Y toma nota en un papel ya escrito, le da la vuelta y escribe la lista de los quesos que le da a sus hermanos cuando sus hermanos van a hacer la vendimia. Llegado el mes de septiembre, ellos tienen varios campos donde tienen viñedos, ¿de acuerdo? Y entonces unos van a un sitio, otros van a otro sitio y les da a cada uno un queso. Fijaos que es muy curioso, pues son al fin y al cabo cuentas caseras, ¿no? Es un poco una lista anticorrupción, ¿no? Él toma nota antes que le digan, oye, pues ¿dónde has echado estos quesos? ¿No? Digo, no, yo se lo doy a fulano, que fue a tal sitio de la tierra. Fijaos en algo muy curioso que es, bueno, la letra que tenéis a la izquierda se nota muy bien, además es una letra visigótica. Recordad que luego vinieron los, vamos a ver luego, con la influencia de los franceses, vinieron los benedictinos de la Orden de Cluny, cambiaron la letra carolingia, esa letra todavía visigoda, muy fácil, es semicursiva. Y si os fijáis, comienza diciendo nodicia. Fijaros que la N de nodicia la veis aquí arriba. Ah, no la estoy viendo, Dios mío, no la estoy viendo. Yo sí la estoy viendo. Yo creo que la tenía. Bueno, yo creo que en algún sitio la tenemos. La M aparece como si fuera una H, pero es muy fácil de ver el texto. Bueno, noticia significa lista, no significa noticia, significa lista, pero fijaos qué bonito, es una palabra que es culta, pero con influencia popular, porque la T ya se ha sonorizado como si fuera popular, pero se mantiene el final cia, que sería notizia si fuera popular total. ¿De acuerdo? Noticia, lista de quesos. Y dice, lista de quesos con K, ¿vale? Muy moderno, ¿no? La gracia. Quesos que spicere era el verbo gastar, que gastó, que distribuyó, el hermano Semeno, frater Semeno, in labore de frates, en el trabajo de los hermanos. 2 puntos. Y ahora dice, empieza lo que es el listado. In illo baclare significa viña. Es un occidentalismo. Cuando yo os hable de occidentalismo, es una palabra propia del leonés del gallego, ¿de acuerdo? Y cuando os hable de orientalismo, una palabra propia del aragonés y del catalán. Es un occidentalismo, una palabra de occidente. En gallego significa viñedo nuevo. Entonces es viñas. Entonces, in illo, fijaros que es en él, pero todo junto. Os les cuento cómo era como cono o eno en las glosas, ¿no? Era una aglutinación. Castellano nunca llegó a aglutinar toda esa secuencia de palabras, ¿no? In illo bachelare de Quirca, que está cerca de San Justo, quesos 5.
sea, a los que fueron al viñedo que está cerca de San Justo, 5 quesos. Y nido alio de apate, 2 quesos. Qué bonito. ¿Apate qué será? ¿Quién es el que manda en un convento? El abad. Te ha metido la gamba, el que escribe, ¿no? Te ha metido la gamba, ¿no? ¿Por qué? Porque ha escrito una P en lugar de una B. ¿Cómo llamamos a eso? Ultra corrección. ¿Vale? Como normalmente en latín la B viene de P, él piensa que abad tiene que tener una P. ¿Os dais cuenta? Qué bonito es. ¿Eh? Como el que escribe, el hombre está ahí, pues bueno, si ha aprendido latín, no, pero no sabe exactamente la etimología, ¿no? Entonces dice, bueno, yo quiero ponerme estupendo. ¿Cómo te pones estupendo? Le estoy una P, no una. Alio de apate, 2 quesos, en el que pusieron orgaño. No me digáis que no es bonito. ¿Orgaño qué será? Ogaño, en español tenemos ogaño con H. Ogaño, expliqué la palabra en su momento. No sé si recordáis. Ogaño viene de oc anno, que significa este año. Y yo cité un texto, ¿no? ¿Recordáis? Donde aparece la palabra ogaño, porque yo os pregunté en aquel momento, ¿lo habéis leído, verdad? Y vosotros no. Y yo os pregunté, ¿habéis leído el Quijote? Recordad que al final el Quijote, cuando está ya muy malito, Don Quijote, Sancho le anima a que salgan otra vez a buscar aventuras y dice, en los nidos de antaño ya no están los pájaros de ogaño. Es decir, antaño, anteagno, ogaño, este año. ¿Vale? Pasa que obviamente hoy es una palabra que no usamos, es un arcaísmo. Hay que saberlo porque es una etimología muy bonita. Oc-anno, este año. ¿No? Ahí, orgaño. Quesos 4, ya como escriben 4, ¿verdad? Y nido de Castrello, parece que esto es Castrillo de la Ribera. Esto es un pueblo que está cerca de allá, que es Castrillo de la Ribera. Luego dice, in la Viña Mayore, en la Viña Mayor, 2. Bueno, de lo que nos interesa, de lo que hay después, no vamos a hacerlo todo. Parece que, bueno, muy bonito, mirad, hay un momento en que dice en la nota 30, dice, alio que leva de soprino de Gomi. ¿Quién será ese soprino de Gomi? Gomi es Gómez. Gómez, ¿no? Gómez. ¿Y soprino qué es? Estamos ante otra ultracorrección. Sobrino es una B en latín. ¿Vale? Soprinos. Soprinos. Que también se dice, en lugar de sobrinos, también se dice Quijote. Recordad. Y luego finalmente, bueno, cuando el rey vino a Rocola. Rocola es Rozuela, del monasterio de Rozona, cual Salvatore Ibarri. Vale, en definitiva, fijaos que es la manera de escribir. Por cierto, Jimeno es seme, significa hijo. Entonces, Jimeno es un nombre pasco, es hijo. Jimeno, Jimene. Fijaos que lo que está haciendo el pobre Jimeno es intentar escribir en latín, pero se le va a la mano. Se le va a la mano y comete errores, y esos errores son los que nos dice que él está hablando leonés, está hablando un latín evolucionado, que se mete ahí. Bien, el siguiente texto que tenemos y último ya es la Jarcha. No nos vamos a detener tanto en la Jarcha porque lo conocéis más y supongo que cuando lleguéis a cuarto lo estudiaréis a fondo en la literatura medieval que tenéis. Ahí tenéis, bueno, la referencia de Stern en el año 48, cómo translitera los caracteres árabes a las ciudades latinas, cómo lo hace Menéndez Pidal. Hay diferencia en la
transliteración, entre otras cosas, externo colocar las vocales, veis que sin embargo en entidad sí que las coloca. Las coloca y bueno, en definitiva, el texto de abajo, que es el que nos interesa, pues tiene que ver, es decir, lo siguiente. Garibos, garere, el verbo garere en latín era decir. Mirad que es curioso, era un verbo bastante normal en latín, pero que no ha dejado huella en español, después no se utiliza jamás en español. Digamos que lo ha invadido todo el verbo dicere, el verbo decir, pero garib. Entonces es decirme, hay germanielas, recordar que son las confidentes, las hermanillas. Germanielas es recordar germano, en latín es frater germano, germano es el auténtico, el hermano auténtico, y es el diminutivo, y ella, es ellum, con la E breve, dizongada, germanellas, hermanillas. Pero fijaros que la G inicial se palataliza, mientras que en castellano en castellano desaparece. Tenemos hermanos, ¿vale? Y sin embargo ahí se palataliza en Y. Germanielas. Con contener a mieu male. Bueno, mieu, fijaros la ditongación de meu, en lugar de mi es mieu male. ¿Cómo conteneré a mi mal? Sin el jadid, ahí tenemos un préstamo del árabe, recordad, jadid es el amigo en árabe, y lógicamente estamos en un contexto de lengua árabe. Recordad que estas eran esos cantacillos que oían los poetas cultos, árabes o hebreos, en las ciudades, en Sevilla, en Valencia o en Córdoba. Sin el jadid non viviré yo, sin el amigo no viviré yo, advolaré, demandaré, iré a buscar, a demandar. Esta es una de las muchas parchas que nos quedan de ese momento. Y recordad que el mozárabe tiene esa característica fundamental de enlazar, por una parte, con las hablas occidentales, tiene características del gallego, y por otra parte, con las hablas orientales, tiene características propias del catalán. ¿De acuerdo? Recordad que el árabe, el mozárabe va a ir desapareciendo poco a poco a medida que los reinos del norte van recuperando territorio. Y bueno, nos quedan dos últimos puntos que complementan de alguna manera lo que venimos diciendo. Primero hay que hablar de los franceses, hay que hablar de la influencia franca, porque es necesario en este momento. Y luego vamos a acabar con los topónimos. Vamos a acabar como empezamos la explicación de historia de la lengua. Vamos a volver, recordáis que en el segundo tema yo arranqué la España prerromana con una cita de Menegidal. Vamos a retomar esa cita de los topónimos y vamos a hacer una última referencia a los topónimos de repoblación. En cuanto a la influencia franca, tenéis ahí los datos históricos de por dónde viene esa influencia. Por una parte, una influencia cultural, sale el camino francés, el camino de peregrinación a Santiago. Recordad que en la Edad Media, en el mundo cristiano, había 3 lugares de peregrinación: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. A partir de que se abre ese camino francés, pues vienen artesanos, comerciantes, etcétera, etcétera. Eso es lo que algunos han llamado la primera presencia de la burguesía en aquel momento. Y en ese momento es también un momento que coincide con la repoblación, y volveremos más adelante con ello, de ciudades como Salamanca, como Toledo, que sabéis que se reconquista en 1085, un poco más adelante como José. Por otra parte, hay una influencia desde el punto de vista político, hay relaciones, se casan entre política de matrimonios entre los franceses y los españoles. Y luego el hecho religioso, que tiene que ver, recordar, con el cambio de lectura. Vienen los cluniacenses, vienen ahora el de Cluny, y son los que traen el latín reformado de Carlomagno. Son los que empiezan a leer ya con un latín de letra alta. Esa orden benedictina de Cluny tuvo mucho apoyo de los reyes desde más tiempo, y fueron los que hicieron que cambiaran el rito visigodo o el mozárabe por el rito romano, con ese latín reformado del que hemos venido hablando. Sabéis que todavía en la Catedral de Salamanca, ahora
de pandemia tenemos menos. De vez en cuando, yo creo que una vez al mes hay una misa con rito mozárabe en la Catedral Vieja, que es un espectáculo interesante de cultural. Y finalmente, bueno, influencia literaria, que también has visto en literatura y que vais a volver a estudiar en poneréis de acuerdo. Por una parte, la lírica culta, recordad que la lírica culta nace en Provenza, en el sur de Francia, y vamos a ver cómo hay palabras que proceden de esa lírica culta. Y por otra parte, la épica influye mucho en lo que va a ser el Portmanecid. Recordad que en el Portmanecid hay expresiones que tienen que ver con expresiones que están ya presentes en la chanson de Roland. Lo que tenéis arriba es... ¿os suena? No. ¿Pasáis todos los días? Los que vivís en la zona norte de Salamanca, los que atravesáis desde la calle Zamora a la calle Concejo, a la calle Toro, la plaza, lo veis todos los días. Miren. Es la iglesia de San Martín, Corrillo. Repoblación de Salamanca, siglo XI, Raimundo de Borgoña, el yerno del rey, repuebla Salamanca con gentes del norte y trae entre esas gentes a franceses. Los franceses se asientan en la zona de lo que es la Rúa, probablemente la palabra Rúa tiene que ver con juicio francés, y allí esos pobladores de la repoblación traen a sus santos y les hacen las iglesias para sus santos. Este es San Martín de Tours, como sabéis muy bien, fue el santo que compartió su capa con el pobre. Esa es la imagen de que comparte su capa con el pobre. Es San Martín, la iglesia de San Martín, que ha sido una iglesia románica de las iglesias más emblemáticas. Recordad que lo que es la Plaza Mayor fue antiguamente la Plaza de San Martín, que era mucho más... ocupaba más o menos la plaza actual, pero también lo que hoy es el mercado, toda esa zona con un terraplén que había ahí, que es donde actualmente están los portales de la plaza. Todo eso era la Plaza de San Martín, y San Martín era un poco una de las iglesias más importantes de la, digamos, de la época de los nazis. Y lo que tenéis en la otra es el Camino de Santiago, con diferentes puntos de partida. Bueno, es el Camino del Norte. Sabéis que desde el sur también hay en España diferentes lugares. Y bueno, yo no sé si habéis hecho el Camino de Santiago, si habéis hecho alguno. No, habéis hecho. Yo creo que merece la pena. Yo creo que he oído a muy pocas personas que hayan hecho el Camino de Santiago. Yo tengo que conocer, y he sido un poco vago, he hecho solamente la última etapa, pero realmente es una experiencia singular. Sea o no sea un orgullo, no, esto es una experiencia, yo creo que merece la pena que la hagáis. Y ahora que sois jóvenes podéis hacerlo, por más kilómetros, es realmente interesante. Bueno, pues ¿qué nos dejan los franceses, además de la literatura? ¿Qué palabras nos dejan? Pues nos dejan estas palabras. Del mundo de la guerra tenemos la palabra batalla, o la palabra del mundo caballeresco, galope, mástil o emplear. Del mundo, las que tienen un asterisco son del provenzal. Recordad que el latín dio al norte la langue d'oil y al sur la langue d'oc. La langue d'oil es como se decía así, oui, en francés, y oc al sur. No. Bueno, pues las que tienen el asterisco son provenzalismos. Tenemos la palabra ligero, que es muy importante, porque en español siempre fue liviano, y de hecho actúan como dos sinónimos, liviano. Y la palabra liviano está muy presente en Estados Unidos. En América, en el español de América, se utiliza muy frecuentemente liviano. En español menos. Espero, ¿no? No utilicéis poco liviano. ¿Sí utilizáis liviano? Vale. De este mundo de la poesía culta, del mundo de los trovadores, tenemos cuita. Con guitare viene de pensar. Cuita es ese pensamiento que atormenta. La cuita es la pena de amor que tenía el amante, que no era correspondido. Recordad que el
poeta estaba enamorado de la señora, de la dueña, y la llamaba mi señor, porque sabéis que la poesía de alguna manera reflejaba las relaciones sociopolíticas del momento. La palabra ruiseñor, recordad que ruiseñor tiene una etimología popular muy curiosa. En los pueblos de Salamanca no existe ruiseñor, existe el ruinseñor. Es una etimología popular como aguanta, el señor ruin, ¿no? Que no tiene que ver con la etimología, pero ruiseñor no dice nada, pero ruinseñor sí, es el señor que es ruin, ¿no? Bueno, y también la palabra refrán. De la iglesia tenemos fraile y tenemos monje, y monja, por supuesto. La palabra deán, ya sabes que deán es una de las jerarquías eclesiásticas en la catedral. Deán viene del latín decanus. Decanus en Roma era el que mandaba 10 personas en el ejército. De decano ha venido nuestro decano universitario. El decano es el jefe de la facultad, como sabéis muy bien, ¿vale? El francés es doyen. De la vida cotidiana tenemos, entre otros, la palabra jaula, palabra jornada, y del mundo de la comida tenemos manjar y paisán. Sabéis que desde el punto de vista de la morfología tenemos el sufijo age, que es de origen francés, todas las palabras que tenéis ahí, y la palabra más importante y más curiosa es la palabra español. La palabra español no es española. Así son las cosas, así es la vida. Español, si hubiera o hubiese sido española, la palabra español sería españolo, como el italiano, porque nosotros, en la revolución, que hemos visto en la revolución, mantenemos la U final, como O, ¿no? Entonces viene de una lengua donde la U final desaparece. Y esa lengua es el provenzal. Es decir, los habitantes que estaban al otro lado de los Pirineos, a los que estábamos a esta parte de acá, nos llamaban los españoles. ¿De acuerdo? Una denominación. Y nos vamos con los topónimos de repoblación. Cerramos el círculo que empezamos con la cita de Menéndez Pidal al principio. Recordar que la toponimia era la referencia fundamental para conocer cómo era la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Los topónimos son palabras que están ahí de toda la vida, ¿no? Son maneras de señalar el territorio, el terreno, y cuando el Valle del Duero se convierte en una zona muy despoblada, porque no la quieren los árabes y los cristianos todavía no están seguros para poder estar allí, hay una política de repoblación a la que hemos hecho referencia, y en esa repoblación, bueno, pues viene la provincia de Salamanca. Esto que tenemos aquí, todos estos datos, todos estos datos son de topónimos de la provincia de Salamanca. Yo sé que es un poco patriotero, ¿no? Podemos haber puesto topónimos de toda la zona del Duero, de Ávila, de Segovia y tal, pero bueno, yo esto lo he hecho primero porque lo controlo más. Yo he publicado algo de toponimia que tiene que ver con Salamanca, y mi maestro Juan Antonio Llorente Maldonado de Guevara, que es el que hizo el libro de la toponimia, bueno, varios artículos sobre la toponimia de Salamanca, que es el que más sabía de la toponimia salmantina. Nos dio un curso de doctorado de toponimia, y bueno, esto es un poco también homenaje a don Antonio. ¿Qué es lo que ocurre en Salamanca en el siglo XI? Finales del XI viene un conde, que es el conde Raimundo de Borgoña, que es el nombre, creo, de una rotonda de Salamanca también. Recordad que la toponimia urbana es muy interesante porque deja siempre, ahí deja siempre en la historia sus huellas. Raimundo de Borgoña era el yerno de Alfonso IV, y Alfonso IV le encarga la repoblación de Salamanca, ciudad y provincia, a Raimundo de Borgoña. ¿De acuerdo? Entonces Raimundo de Borgoña se trae gentes del norte, pero gente de occidente, desde gentes desde Galicia hasta gentes de Aragón y gentes de Francia. Hemos visto ya San Martín de Tours, etc. Entonces esos nombres quedan en nombres de pueblos como veréis. Raimundo de Borgoña, entre otras cosas, también lo que hace es restablecer la sede episcopal, que había un episcopado. Y entonces se trae como
obispo a un monje cluniaciense, recordad la orden de Cluny, que es movida por los reyes en este momento, que se llamaba Jerónimo d'Isque, Jerónimo de Périgord. Jerónimo es el que comienza las obras de la Catedral Vieja, y recordad que hay una visita turística que se llama Jerónimos, ¿vale? Pues este Jerónimos es de este primer obispo, ¿vale?, después de la repoblación, que fue un obispo soldado, acompañó al Cid en la conquista de Valencia y de hecho fue obispo de Valencia. Entonces, cuando Valencia cae, con los almorávides, él se viene para acá y se trae un Cristo, que dicen que es el Cristo que llevaban a las batallas y que todavía podéis ver al fondo, en la Catedral Nueva, al fondo, una vez que entráis por la puerta, al fondo del todo, en una capilla, y es un Cristo muy pequeñito, pero se llama Cristo del ¿vale? Y entonces lo trajo Jerónimo, y por eso la exposición se llama Jerónimo. Bueno, los pueblos que tenéis ahí, pues bueno, son muy transparentes. Muchas veces se ponía el nombre de donde venía, ¿no? O los nombres de repobladores, eran las dos maneras de llamarlos. Gallegos, castellanos, navarros eran los navarros, la F inicial se aspira y desaparece, ¿no? Mozárabe, que eran los mozárabes, los moriscos, tornadizos, hay un pueblo camino de Linares se llama tornadizos, eran los que volvían de territorio árabe, eran los que volvían, que tornaban. Y hay un pueblo cerca de Salamanca, como decís bien, que está compuesto de dos gentilicios castellanos de moriscos. Por cierto, de ahí vengo yo, esa es una de mis hermanos en la provincia de Salamanca. Nombres de repobladores, bueno, hay un pueblo que se llama Pelayos, Pelayo es el nombre asturiano, Pelabravo, el nombre compuesto, Castellanoneses, Ciudad Rodrigo, Gomecello y Pedro Domingo. Pedro Domingo es Pedro Domingo, es la aglutinación, muchas veces el nombre era doble. Del mundo de los francos es Guinaldo y Fuenteguinaldo. Guinaldo es un nombre francés. Es muy curioso en los textos que tenemos en el archivo de la Catedral Vieja, en los nombres de los testigos de esta época aparecen muy claramente quiénes eran de un lugar, o sea, los nombres y los apellidos eran muy claros. De vasco-navarros es Íñigo. Íñigo sabéis que es un nombre vasco. En vasco significa mío, y eco es un sufijo hipocorístico. Sería algo así como, vamos a ver si encontramos, N es mío. A moi, en francés, ¿vale? Y co parece que es el sufijo hipocorístico. Sería algo así como miito. No se estoy tomando el pelo, esto es español. Como es una tía a la que queréis mucho. Sí. Ha venido mi tita. Sí, ¿no? Pero falta un detallito, ¿no? ¿Cuál es el detallito? Una hermosísima tilde. Porque I es, señoras y señores, ¿qué? Un diftongo o un hiato. Es un hiato. ¿Vale? De débiles. Tiita,
Lleva una tilde. Bueno, pues Íñigo sería algo así como mi niñito, sería mi hito, ¿vale? Recordad que Íñigo es el nombre de pila del que después sería San Ignacio de Loyola. Era Íñigo de Loyola, lo que pasa es que luego le cambió el nombre por el santo San Ignacio de Antioquía. Bueno, Íñigo, Moríñigo, son nombres probablemente de repobladores navarros, ¿de acuerdo? Y luego del mundo oriental, de la zona pirenaica aragonesa, son los pueblos Garín de Perahuí, que está muy cerca de Salamanca, en la carretera de Ciudad Rodrigo, y Galinduste. Galindo, es el nombre de esta zona. Bien, y una última referencia al ámbito militar. Daros cuenta de que después de la conquista del Duero sigue habiendo una reconquista a partir del Tajo, luego el Guadiana. Entonces, hay veces que hay nombres que tienen relación con este movimiento de conquista, ¿vale? Que tienen que ver con el mundo de la guerra. Por ejemplo, muchos lugares que se llaman Castro. Castro es un lugar elevado y, por lo tanto, reforzado. Torre, muchos topónimos de Torre, es un lugar que está hecho para defender. Castillo, Espejo. Espejo significaba en latín atalaya. Entonces, hay muchos pueblos que se llaman Espejo o Espeja. Entonces, cuando están en una zona de reconquista, muy probablemente tengan que ver con ese momento de atalaya. Recordad, atalaya es una palabra árabe que significa vigilancia. Puebla es un pueblo nuevo, por decirlo así. Recordad que tenemos Puebla de Sanabria. Salvatierra, sabéis que en la zona de Guijuelo hay una comarca que se llama Salvatierra. Es la tierra salva, o sea, la tierra que en un momento determinado está protegida de la influencia de los musulmanes y por lo tanto los cristianos pueden estar allí con garantías de que van a vivir tranquilos. Una tierra que salva tierra. ¿De acuerdo? Hay un pueblo que es Segura de Aragón, es el lugar seguro, ahí tiene que ver con... Y finalmente Castuera, el pueblo de Badajoz, tiene que ver con la palabra latina custodia, es el sitio custodiado, el sitio vigilado. Fijaros que las relaciones guerreras también dejan huellas en los diferentes. Bien, y es hora de cerrar y vamos a cerrar con una cita. Recuperamos la cita del tema 2, recordad cuando empezamos a hablar de la Hispania prerromana, citamos a Menéndez Pidal y decíamos esas palabras de Menéndez Pidal, decía en los nombres de los ríos, de los montes, de los lugares, escuchamos ahora la voz lejana de los pueblos que nos precedieron en nuestro suelo. Bueno, ahora hemos visto una serie de topónimos a lo largo de los temas. Esta es la última entrega de topónimos. Y hay que decir que los topónimos son testigos, son como marcas, como testigos de la historia de nuestra lengua. Son marcas de la tierra que pisamos. Y yo no he resistido la tentación de aplicar a los topónimos lo que Pablo Neruda aplicó a las palabras en general. Sabéis que Pablo Neruda escribió una maravillosa oda al diccionario. Recordad que el diccionario es algo que casi todo el mundo odia. Y gracias a Dios vino un día Pablo Neruda escribió una maravillosa oda al diccionario. Bueno, pues de las palabras normales, decía lo que vamos a leer ahora, que supongo que conocéis. Y lo mismo, lo que está diciendo de las palabras normales o relativos, podemos decirlo también de estos topónimos, estas señales de la historia de nuestra lengua en la tierra. Y esas palabras, esos topónimos, dicen: no son tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma. Qué bonito, la imagen de graneros, es se coloca el trigo para después distribuirlo. Granero del idioma. Bueno, pues de alguna manera también los topónimos son nombres que son testigos de lo que ha sido nuestra lengua. Nosotros la dejamos aquí en el siglo X. El año que viene vais a tener fonética histórica, vais a hacer un alto en el camino y vais a profundizar en esas reglas de evolución fonética que desarrollamos en el tema de la Hispania romana.
y bueno, recuperaréis esta historia que habíamos dejado en el siglo X en cuarto, lo que la asignatura que se llama Historia de la Lengua 2, y os llevará finalmente hasta este siglo XX. Recordad que yo empecé el tema introductorio hablando del estado actual del español en el siglo XX, siguiendo el informe del Instituto Cervantes. Bueno, pues esa peripecia que resulta un poco extraña, en otras facultades de filología, en otros lugares, la hacen toda seguida. Bueno, aquí la hacemos seguida, pero con un alto en el camino de la fonética histórica. Algunos de los profes pensamos que esa fonética histórica está sobrevalorada, que tenía que ser una gramática histórica, que el año que viene no solamente tenéis que aprender, y fijaos que ya es difícil, la asignatura, aprender solamente la evolución de los fonemas, tenía que ser también morfología y síntesis histórica, que normalmente los estudian, hay una síntesis histórica que es una optativa de hacerse. Pero en cualquier caso, sí que yo creo que al final vais a tener una preparación en historia de la lengua que solamente existen en algunas universidades tradicionales, como pueden ser Oviedo, como puede ser Granada, como puede ser Sevilla, que también tiene una buena tradición en historia de la lengua, o como puede ser Zaragoza. Últimamente las universidades del Mediterráneo están muy pujantes. Sabéis que en el Mediterráneo hay mucha interrelación entre universidad y sociedad, y hay mucho dinero en el Mediterráneo, cosa que no tenemos en Salamanca. En Salamanca no tenemos alrededor ningún tejido industrial como para que haya una relación fluida con la universidad. Las universidades del Mediterráneo, está hablando de Tarragona, de Valencia, de Alicante, ahora están muy pujantes, ahora están entrando en este mundo y también tienen un buen nivel. Pero en cualquier caso, yo me temo que la mayor parte de vosotros vais a seguir otros caminos, que no es la investigación histórica, la diacronía y la historia de la lengua. En cualquier caso, hagáis lo que hagáis, enseñanza en institutos, hagáis enseñanza para extranjeros, enseñéis lengua, enseñéis literatura, no perdéis nunca de vista las etimologías de la lengua, porque en las etimologías de la lengua está, de alguna manera, nuestro espíritu, nuestra manera de ser. Y recordad que, al fin y al cabo, seguimos hablando latín, de otra manera muy distinta, pero seguimos hablando. Nos vemos el día 26. Recordad, 8:15, 8:20, 8:25, entramos en varios sets, tenemos dos. Pues un placer.